La sangre de un amigo huele a óxido y a promesas rotas. Es un hedor que se te pega al fondo de la garganta, un sabor metálico que ninguna cantidad de tequila o cigarrillos baratos puede lavar. Lo sé porque todavía lo siento en mi lengua cada mañana. Un fantasma persistente que me recuerda la última vez que vi a Nepomuceno verdaderamente vivo, justo antes de que el disparo de la escopeta convirtiera su rostro en un mapa de carnicería y liberación. Éramos más que amigos. Éramos hermanos de jeringa y botella, dos mitades de una misma alma podrida que se sostenían mutuamente mientras se hundían en el fango de sus propias decisiones. Nuestra amistad no era una fortaleza, era un pacto de mutua aniquilación, y nos encantaba. Cuando Nepomuceno desapareció, el mundo perdió su color. Se esfumó después de un mal negocio en la frontera, dejando tras de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquiera de nuestras peleas borrachas. Los rumores decían que se había metido con la gente equivocada, que su cuerpo alimentaba los cactus en algún lugar del desierto de Sonora. Durante casi un año viví con su eco. Intenté mantenerme limpio, pero la sobriedad se sentía como una traición. Cada día sin él era un recordatorio de que yo era la mitad débil, el satélite sin su sol negro. Mi vida se convirtió en un ritual de espera, un purgatorio monótono donde cada crujido de la puerta principal era una punzada de esperanza enferma. Me estaba desmoronando, pieza por pieza. Mi trabajo se fue al diablo. Mi pequeño apartamento se convirtió en una cueva de autocompasión. Y el único calor que sentía provenía del ardor del licor barato deslizándose por mi esófago. Me convertí en la clase de hombre que Nepomuceno y yo solíamos despreciar. Un fantasma esperando su propia muerte. Él era el carisma, la fuerza imprudente que me arrastraba a la vida, incluso si esa vida era un torbellino de caos. Sin él, yo no era nada más que un ancla sin barco, hundiéndome lentamente en el lodo del olvido. La gente me decía que lo esperara, que siguiera adelante, pero no entendían. No se supera una amputación, simplemente aprendes a cojear. La memoria de nuestra amistad era un veneno dulce. Recordaba las noches interminables, las risas que dolían en las costillas, la certeza absoluta de que teníamos al mundo agarrado por el cuello, aunque solo fuera una ilusión alimentada por sustancias químicas. Éramos invencibles, o eso creíamos. La verdad es que éramos frágiles, dos niños asustados, escondidos detrás de una fachada de nihilismo y agresión. Su ausencia no fue solo la pérdida de un amigo, fue la pérdida del espejo en el que me veía reflejado. Sin su mirada, sin su aprobación caótica, empecé a dudar de mi propia existencia. A veces me miraba en el espejo y no reconocía al hombre demacrado que me devolvía la mirada. Fue en una de esas noches, una noche espesa y húmeda de finales de otoño, que todo cambió. La lluvia golpeaba mi ventana como dedos huesudos, y yo estaba hundido en mi sofá, contemplando el fondo de una botella casi vacía. Había renunciado a la esperanza. Había aceptado mi destino como una nota a pie de página en la historia de Nepomuceno, el amigo que se quedó atrás. El mundo exterior era un borrón de ruido y luces indiferentes. Me sentía tan desconectado de la realidad que un terremoto podría haber derrumbado el edificio, y yo apenas lo habría notado. Era la calma antes de la tormenta, la quietud que precede a la locura. Entonces oí los golpes en la puerta. No eran los golpes tímidos de un vecino o la insistencia de un cobrador. Eran 3 golpes secos, firmes, rítmicos. Un código, nuestro código. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Un terror eléctrico que me sacó de mi estupor alcohólico. Mi corazón
un músculo perezoso y olvidado. Comenzó a latir con una violencia desenfrenada. Era imposible. Era una alucinación, un truco de mi mente enferma y solitaria. Pero los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, con una paciencia que era a la vez familiar y aterradora. Me levanté, mis piernas temblaban como las de un recién nacido. Cada paso hacia la puerta era una batalla contra cada gramo de razón que me quedaba. Parte de mí quería gritar, correr, esconderme debajo de la cama como un niño. Pero otra parte, la parte que todavía le pertenecía a él, me impulsó hacia adelante. La madera de la puerta se sentía fría bajo mis dedos. Podía sentir su presencia al otro lado, una energía vibrante, una vitalidad que casi podía saborear en el aire. No era el fantasma que había estado esperando, era algo mucho más real y por lo tanto infinitamente más peligroso. Giré el pomo con una lentitud tortuosa, el chasquido del cerrojo sonando como un disparo en el silencio del apartamento. Me preparé para lo peor, un espectro, un recuerdo hecho carne, la policía con malas noticias. Pero lo que vi cuando abrí la puerta fue más impactante que cualquiera de mis miedos. Era Nepomuceno, pero no era él. Estaba allí, sonriendo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Parecía sano, terriblemente, anormalmente sano. Su piel, que recordaba pálida y marcada, ahora tenía un brillo casi febril. Sus ojos, antes nublados por el abuso, eran claros y penetrantes, con una intensidad que me hizo retroceder un paso. La pregunta que se formó en mis labios murió antes de nacer. No era ¿dónde has estado?, sino algo mucho más primario. Una pregunta que mi instinto gritaba mientras mi cerebro se negaba a escuchar. ¿Qué te has comido para lucir así? Eulalio, hermano, ¿no vas a invitarme a pasar? Su voz era la misma, esa mezcla de terciopelo y grava que siempre había tenido, pero ahora poseía una resonancia más profunda, un poder contenido que hacía vibrar el aire a su alrededor. Me hice a un lado, un autómata obedeciendo una orden ancestral. Entró en mi apartamento y el espacio pareció encogerse, dominado por su presencia. No olía a alcohol ni a sudor rancio, como solía ser. Olía a tierra húmeda, a ozono después de una tormenta. Un olor limpio y salvaje que no pertenecía a las sucias calles de la ciudad. Se movía con una gracia depredadora, sus ojos recorriendo mi miserable hogar con una mezcla de diversión y lástima. No hubo abrazos, no hubo palmadas en la espalda. La intimidad física que una vez compartimos había sido reemplazada por una tensión palpable, una barrera invisible que me mantenía a distancia. Se sentó en mi sofá raído, el mismo donde yo había pasado meses lamentando su muerte, y me miró fijamente. Esa mirada era lo más inquietante. Era como ser observado por un lobo, una inteligencia calculadora y hambrienta que me evaluaba, me pesaba, me medía. Intenté hablar, formular una de las 1000 preguntas que se arremolinaban en mi cabeza, pero las palabras se sentían inútiles, infantiles. Él tenía el control, y ambos lo sabíamos. «Te ves como la mierda, Lalo», dijo finalmente, y una sonrisa torcida jugó en sus labios. No era un insulto, era una simple declaración de hechos. Pero tengo la cura. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de cuero y sacó una pequeña bolsa de tela. La dejó sobre la mesa de café, y el sonido sordo pareció resonar en la habitación. No es nada de lo que hayamos probado antes. Es divino. Te limpia, te reconstruye, te hace ver el mundo como realmente es. La promesa era un anzuelo perfecto, diseñado específicamente para el pez desesperado que yo era. La promesa de una nueva droga, una experiencia trascendental,
Era la única Biblia en la que todavía creía. ¿A dónde vamos?, pregunté. Mi voz un susurro ronco. La pregunta sobre dónde había estado, qué le había pasado, parecía irrelevante ahora. Lo único que importaba era esa bolsita y la promesa de olvido que contenía. «Al rancho», respondió él. «Al viejo rancho, Ojo de Agua. Nadie nos molestará allí. Solo tú, yo, unas botellas y los dioses que viven en este polvo». El rancho de su familia. Un lugar abandonado en lo profundo de la Sierra Madre Oriental. Un lugar que su abuelo había perdido por deudas y alcohol. Un lugar que, según las historias de Nepomuceno, estaba embrujado, maldito. La idea debería haberme aterrorizado, pero la adicción es una bestia que devora el miedo. Asentí, sellando mi destino con un movimiento de cabeza. El viaje en su vieja camioneta fue un descenso a un infierno verde y húmedo. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el hormigón daba paso a una vegetación exuberante y agresiva que parecía querer devorar la carretera. Las montañas se alzaban a nuestro alrededor como gigantes dormidos, cubiertos por un manto de niebla perpetua. El aire se volvió espeso, pesado, lleno del olor a descomposición y vida salvaje. Nepomuceno conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos en el volante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía eran frases cortas, crípticas, sobre la sangre de la tierra y el hambre que nunca duerme. Yo intentaba mantener una apariencia de normalidad. Puse música. Abrí una bolsa de papas fritas que había comprado en la última gasolinera. Él rechazó la comida con un gesto de la mano, casi con asco. «Eso ya no me llena», murmuró, sus ojos fijos en la serpenteante carretera. Noté que sus dedos tamborileaban incesantemente sobre el volante. Sus piernas se movían con una energía inquieta. Parecía un animal enjaulado, un depredador forzado a permanecer quieto. Cada vez que nos cruzábamos con otro coche, su cabeza giraba bruscamente, siguiendo el vehículo con una intensidad que me helaba la sangre. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. Las sombras se alargaban, convirtiendo los árboles en siluetas monstruosas. El aislamiento era total. No había luces de otras casas. No había señal en mi teléfono. Estábamos solos, completamente a merced de la naturaleza y de lo que fuera que Nepomuceno se había convertido. Una sensación de pavor, fría y pesada, comenzó a asentarse en mi estómago. La emoción del reencuentro y la promesa de la droga se estaban disolviendo, reemplazadas por un instinto primario que me gritaba que estaba en un peligro mortal. Finalmente, giró hacia un camino de tierra apenas visible, cubierto de maleza. Las ramas de los árboles arañaban los costados de la camioneta como garras. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, emergimos en un claro. Allí estaba el rancho Ojo de Agua. No era como lo recordaba de las viejas fotos. La casa de adobe estaba en ruinas, el techo parcialmente derrumbado, las ventanas como cuencas vacías y oscuras. La vegetación había reclamado casi todo, enredaderas gruesas como serpientes estrangulando las paredes. El lugar no se sentía abandonado, se sentía expectante, como si nos hubiera estado esperando. Nepomuceno apagó el motor, y el silencio que cayó fue abrumador, antinatural. No había grillos, no había el canto de las aves nocturnas, solo el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. «Hogar, dulce hogar», dijo él con una sonrisa que no tenía nada de humano. Abrió la puerta y salió, moviéndose con una familiaridad que me resultó escalofriante. Yo me quedé paralizado en mi asiento, observando la casa en ruinas. Sentí una certeza helada, una verdad innegable que se apoderó de mí. No íbamos a celebrar un reencuentro,
Había sido traído aquí como un sacrificio. La casa no nos iba a acoger, nos iba a tragar. El interior del rancho era aún peor. El olor a humedad y podredumbre era tan denso que casi se podía masticar. El polvo flotaba en los haces de luz lunar que se filtraban por los agujeros del techo, bailando como esporas de una enfermedad antigua. Los muebles que quedaban estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios, y el suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso, como si protestara por nuestra intrusión. Nepomuceno se movía por la oscuridad con una seguridad pasmosa, como si pudiera ver perfectamente. Encendió un par de viejas lámparas de queroseno, y las sombras danzantes que proyectaban hacían que la decrépita casa pareciera viva, respirando a nuestro alrededor. «Ponte cómodo», dijo, mientras dejaba nuestras mochilas en el suelo. Sacó una botella de mezcal y la droga divina. La preparó sin ceremonia, mezclando el polvo grisáceo con un poco de agua en 2 vasos sucios. Me ofreció uno. Mis manos temblaban tanto que casi lo derramo. Dudé por un instante. La voz de la razón, pequeña y aterrorizada, suplicándome que huyera. Pero la sed, la vieja y conocida sed, era más fuerte. Bebí el líquido de un trago. El sabor era amargo, terroso, y sentí un calor extraño extenderse por mis venas, seguido de una euforia disociativa que silenció mis miedos, al menos por un momento. La noche se convirtió en un borrón de conversaciones fracturadas y risas que sonaban huecas en la vasta oscuridad. Nepomuceno hablaba en acertijos, frases poéticas sobre la transformación, sobre despojarse de la piel vieja para abrazar la verdadera naturaleza de uno. Yo, adormecido por la droga y el alcohol, asentía y pretendía entender, pero a medida que pasaban las horas, su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Sacó un paquete envuelto en papel de estraza de su mochila. Dentro había un trozo de carne cruda, oscura y veteada de grasa. La devoró con las manos, arrancando pedazos con los dientes, los jugos rojos manchando su barbilla. La visión me revolvió el estómago. «Tienes que comer para mantener la fuerza», dijo, al notar mi mirada de horror. «La carne es la base de todo, la energía vital». Intenté atribuir su comportamiento a la droga, a algún tipo de psicosis que había desarrollado en su tiempo fuera. Quería creerlo. Necesitaba creerlo para no volverme loco. Pero la forma en que sus ojos brillaban a la luz de la lámpara, la forma en que sus mandíbulas trabajaban con una eficiencia mecánica, todo en él gritaba que esto no era un efecto secundario. Esto era él ahora. Y la fame de la que hablaba no era una metáfora. Era una necesidad literal, voraz y aterradora. Empecé a sentirme atrapado. La euforia de la droga se había desvanecido, dejando tras de sí una paranoia afilada como un cuchillo. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera, sonaba como una amenaza. Nepomuceno parecía no notarlo. Deambulaba por la casa, tocando las paredes, murmurando para sí mismo. A veces se quedaba quieto en medio de una habitación, la cabeza ladeada, como si escuchara algo que yo no podía oír. Su energía era inagotable, una corriente eléctrica de alta tensión que crepitaba en el aire. Mientras yo me sentía cada vez más débil y agotado, él parecía volverse más fuerte, más vibrante. En un momento, me encontré solo en la sala principal, mientras él estaba en otra habitación. Aproveché para buscar mi teléfono, con la vana esperanza de encontrar una barra de señal. Nada. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Estaba aislado, drogado, y a merced de un hombre que ya no reconocía. Miré por una de las ventanas rotas hacia la negrura del bosque. La selva no parecía un refugio, sino una jaula más grande,
llena de ojos invisibles y peligros sin nombre. Sentí una claustrofobia abrumadora, la sensación de que las paredes del rancho y los árboles del bosque se estaban cerrando sobre mí. Nepomuceno regresó, y su estado de ánimo había cambiado. La calma depredadora había sido reemplazada por una agitación palpable. Sus manos temblaban, sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. «Se está acabando», dijo, refiriéndose al alcohol. «Necesitamos más. La sed es casi tan mala como el hambre». Su voz tenía un borde de desesperación. Antes de que pudiera protestar, me agarró del brazo. Su fuerza era increíble. Sus dedos se clavaron en mi carne como garras de acero. Me arrastró hacia la puerta. «Vamos, conozco un lugar». El viaje de regreso por el camino de tierra fue una pesadilla. Conducía a una velocidad demencial. La camioneta se deslizaba y rebotaba sobre las rocas y el barro. Yo me aferraba al tablero, mi corazón martilleando contra mis costillas. Cada sombra que se cruzaba en nuestro camino parecía un monstruo. Cada sonido del motor una premonición de desastre. Nepomuceno estaba completamente concentrado, sus ojos brillando con una luz salvaje. No era el deseo de alcohol lo que lo impulsaba, era algo más oscuro, una compulsión que lo estaba consumiendo desde dentro. Finalmente, llegamos a una carretera pavimentada, y a lo lejos vimos las luces tenues de una cantina solitaria, un pequeño puesto de avanzada de civilización en medio de la nada. «Espera aquí», me ordenó. Su voz era un gruñido bajo, pero yo no podía. La idea de quedarme solo en la oscuridad de la camioneta era insoportable. «Voy contigo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me lanzó una mirada que era una mezcla de irritación y advertencia, pero asintió. Al bajar de la camioneta, el aire nocturno se sentía cargado de electricidad, como si el universo contuviera la respiración, esperando que la violencia estallara. Segundo incidente. La cantina era un agujero miserable. Olía a cerveza rancia, sudor y desesperación. Un par de hombres con rostros curtidos por el sol y el trabajo duro estaban sentados en la barra, mirando fijamente sus vasos. El cantinero, un hombre gordo y apático, nos miró con desconfianza cuando entramos. La luz fluorescente del lugar era cruda y despiadada, resaltando las ojeras bajo mis ojos y la extraña y febril vitalidad de Nepomuceno. Él se acercó a la barra con una confianza que no encajaba en el lugar, pidiendo 2 botellas del mezcal más fuerte que tuvieran. Su presencia cambió la atmósfera, la llenó de una tensión afilada. Mientras el cantinero iba a buscar las botellas, uno de los hombres en la barra, un leñador corpulento con una barba descuidada, se giró y nos examinó. Sus ojos se posaron en Nepomuceno, recorriendo su figura de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué te pasa a ti, amigo?», dijo el hombre, su voz arrastrada por el alcohol. «Pareces un fantasma con fiebre. ¿Viste al diablo en el monte o qué?». Era una provocación estúpida, una bravuconada de borracho, pero para Nepomuceno fue como echar gasolina a un fuego oculto. Vi el cambio en él. Fue sutil al principio, un endurecimiento de su mandíbula, un estrechamiento de sus ojos. El aire a su alrededor pareció enfriarse. Se giró lentamente para encarar al leñador. «Deberías tener cuidado con lo que dices», respondió Nepomuceno, su voz peligrosamente tranquila. «A veces el diablo te oye». El leñador soltó una carcajada, una risa áspera y burlona. «Uy, qué miedo. Parece que el fantasma también habla». Se levantó de su taburete, hinchando el pecho. Fue el último error que cometería en su vida. Todo sucedió en un parpadeo. Nepomuceno se movió con una velocidad que no era humana.
No hubo una pelea, no hubo un intercambio de golpes. Fue una explosión de violencia pura y depredadora. Su mano se disparó y agarró al leñador por el cuello. Escuché un crujido horrible, como el de una rama seca rompiéndose, y los ojos del hombre se abrieron de par en par con una sorpresa mortal. Nepomuceno lo arrojó contra la pared con la fuerza de un ariete. El cuerpo del hombre golpeó la madera con un sonido sordo y húmedo, y luego se deslizó hasta el suelo, inerte. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. El otro cliente y el cantinero estaban paralizados. Sus rostros eran máscaras de incredulidad y terror. Yo estaba congelado en mi sitio, mi cerebro incapaz de procesar la brutalidad que acababa de presenciar. Pero Nepomuceno no había terminado. Se arrodilló junto al cuerpo del leñador. Y entonces hizo lo impensable. Se inclinó y mordió el cuello del hombre muerto, arrancando un trozo de carne con un sonido desgarrador. La sangre brotó, oscura y espesa, manchando el rostro y las manos de Nepomuceno. Esa visión rompió el hechizo. El terror puro y sin adulterar finalmente se apoderó de mí. Un grito ahogado escapó de mis labios. El cantinero reaccionó, buscando a tientas debajo de la barra, probablemente en busca de un arma. Nepomuceno se levantó, su rostro una máscara de sangre, sus ojos brillando con un triunfo salvaje. «Vámonos», gruñó, agarrándome del brazo con su mano ensangrentada. Me arrastró fuera de la cantina, dejando atrás el horror y dos testigos que probablemente no volverían a hablar en su vida. Corrimos hacia la camioneta, el sonido de nuestros pasos resonando en la noche silenciosa. Me arrojó al asiento del pasajero y arrancó el motor con un rugido. Nos alejamos a toda velocidad, dejando la cantina y su pequeño círculo de luz infernal atrás. El olor a sangre fresca llenaba el pequeño espacio de la cabina, un aroma dulce y nauseabundo que me hacía querer vomitar. Miré a Nepomuceno. Estaba lamiendo la sangre de sus dedos con una satisfacción grotesca, como un niño disfrutando de un dulce. La verdad, innegable y monstruosa, se estrelló contra mí con la fuerza de una colisión. Mi amigo no estaba enfermo, no estaba drogado. Se había convertido en algo más, algo antiguo, hambriento y completamente inhumano. Ya no había lugar para la duda, no había escapatoria en la lógica del vicio. La criatura sentada a mi lado, la que llevaba el rostro de mi mejor amigo, era un monstruo, y yo estaba atrapado con él, huyendo hacia el corazón de la oscuridad, hacia un rancho en ruinas que ahora entendía que no era un refugio, sino su guarida. El resto del viaje de regreso al rancho fue un silencio tenso y pesado, roto solo por el sonido del motor y mi propia respiración temblorosa. Cada kilómetro que nos adentrábamos de nuevo en la selva se sentía como un paso más hacia mi propia tumba. La fachada de normalidad había sido destrozada y lo que quedaba era la cruda y aterradora realidad. Había sido cómplice de un asesinato y ahora era el prisionero de un depredador. La pregunta ya no era qué le había pasado a Nepomuceno, sino qué iba a hacerme a mí. Clímax. De vuelta en el rancho, la atmósfera era sofocante, cargada con el peso de la violencia cometida. La sangre seca en el rostro de Nepomuceno formaba una costra oscura a la luz parpadeante de las lámparas de queroseno. Se sentó en una vieja silla de madera, su cuerpo extrañamente quieto, y me miró. La euforia salvaje de la cantina había desaparecido, reemplazada por una quietud sombría, casi melancólica. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a cambiar de verdad. No era sutil, no era gradual, era una metamorfosis horrible, acelerada, como una película de terror proyectada ante mis ojos. Su piel
que ya tenía un tono pálido, se volvió de un gris ceniciento, translúcida, revelando una red de venas negras que pulsaban justo debajo de la superficie. Sus extremidades parecieron alargarse. Sus dedos se volvieron más delgados y huesudos, terminando en uñas que se engrosaban y oscurecían, asemejándose a garras. Un olor nauseabundo emanaba de él, un hedor a carne en descomposición y a un frío antinatural, el frío del invierno en medio de la húmeda selva mexicana. Se encorvó y escuché el sonido repugnante de sus vértebras reajustándose, su espina dorsal alargándose bajo la piel. «Tienes que escuchar, Lalo», dijo, su voz ahora un susurro rasposo, como el de hojas secas arrastradas por el viento. «Tienes que saber lo que soy antes del final». Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. Me contó su historia, una confesión febril y desesperada. Me habló de su huida, de cómo, acorralado y sin dinero, se adentró en las montañas del norte, buscando desaparecer. Allí encontró una comunidad aislada, casi tribal, y a una mujer llamada Itzel. Ella era la curandera, la bruja, una figura de poder y misterio. Itzel vio el hambre en él, no el hambre de comida, sino el hambre de vida, de poder, de escapar de su propia debilidad. Le ofreció un pacto, le ofreció fuerza, vida eterna, a cambio de que abrazara el espíritu del hambre eterna. El ritual, describió Nepomuceno con la voz quebrada, implicaba el consumo de carne humana, un acto que según Itzel lo despojaba de su humanidad mortal y lo unía a una deidad antigua y voraz. Ella lo guió, lo alimentó, lo transformó. Se convirtió en su creación, su amante, su monstruo, un Wendigo. Al principio era poder, Eulalio, siseó, mientras un mechón de su cabello caía al suelo, sin vida. Sentía la fuerza de la tierra en mis venas. Podía correr por días. No sentía dolor, no sentía miedo. Solo el hambre. Un hambre que nunca, nunca se sacia. Itzel me enseñó a cazar, a disfrutar del festín. Pero ella se volvió posesiva, celosa. Quería mantenerme como su mascota, su arma. No era libertad, era otra jaula. La transformación continuaba. Sus ojos se hundieron en sus cuencas, convirtiéndose en pozos de oscuridad líquida. Sus labios se retiraron, revelando encías pálidas y dientes que parecían más largos, más afilados. Me contó cómo finalmente se rebeló. La mató, la cazó como ella le había enseñado a cazar, y en un acto final de desafío y desesperación, la devoró. Pensé que al consumirla, consumiría la maldición. Jadeó, su cuerpo temblando violentamente, pero solo la absorbí por completo. Me convertí en el único portador del hambre. Por eso había regresado, buscándome, no para compartir su poder, sino porque yo era el último vestigio de su vida anterior, el último ancla a su humanidad perdida. Y el hambre, me confesó con una claridad aterradora, ahora lo estaba llamando a devorar esa última ancla, a devorarme a mí. «No quiero hacerte daño, hermano», suplicó, y por un instante vi al viejo Nepomuceno en esos ojos oscuros, un prisionero aterrorizado dentro de la monstruosa cáscara. Pero no puedo controlarlo. Ya puedo oler tu miedo, el calor de tu sangre. Es el olor más dulce del mundo. Se levantó, su figura ahora grotescamente alta y desgarbada. En el armario de mi abuelo, su vieja escopeta. «Tienes que hacerlo. Tienes que acabar con esto, por la amistad que tuvimos, antes de que me coma hasta tus huesos». Era una orden, una súplica, un testamento. Mis piernas se movieron por sí solas. Fui al viejo armario de cedro, el olor a naftalina mezclándose con el hedor a muerte en la habitación. Allí estaba, una escopeta de 2 cañones, pesada y fría. Había una caja de cartuchos al lado. La tomé, mis manos torpes por el miedo. Cada acción se sentía irreal,
como si estuviera viendo a otra persona. Cuando me volví, Nepomuceno estaba completamente transformado.